Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desenterramos todos los secretos y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Hoy, amigos, tenemos un tema que honestamente nos tiene a todos con la boca abierta y el corazón en un puño. ¿Recuerdan la icónica pareja de Ander Zell y Kerem Bürsin? Sí, esos dos protagonistas de Senkalkam, que nos conquistaron a millones con su química en pantalla y su amor en la vida real. Pues bien, su separación fue un golpe duro para muchos de sus fans, y lo que vamos a revelar hoy sobre lo que Ander Zell dijo acerca de su ruptura con Kerem Bürsin, les prometo que los dejará sin aliento. Prepárense porque esto es algo que no se esperaban. Y antes de sumergirnos en todos los detalles, si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. No querrán quedarse fuera de esta conversación. Llevamos tiempo siguiendo de cerca la vida de Ander Zell y Kerem Bürsin, desde sus inicios en la actuación hasta convertirse en una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo. Su relación, que nació en el set de grabación de la exitosa serie Senkalkam, fue seguida con lupa por millones de seguidores. La forma en que se complementaban, la chispa que se encendía cada vez que aparecían juntos, ya fuera en entrevistas, eventos o simplemente en sus redes sociales, hizo que muchos soñáramos con que su amor fuera eterno. Y por un tiempo así parecía. Compartían momentos íntimos, viajes y dejaban entrever una conexión profunda que iba más allá de la pantalla. Su amor se convirtió en un faro de esperanza para muchos, demostrando que a veces, las historias de amor que vemos en las telenovelas pueden, de hecho, tener su reflejo en la vida real. Pero como suele suceder en el mundo del estrellato, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. La noticia de su separación nos llegó como un jarro de agua fría. Y aunque ambos intentaron mantener la calma y el respeto en sus declaraciones públicas, siempre quedó esa sensación de que había algo más, un trasfondo que no se había revelado por completo. Los rumores empezaron a circular, como suele ocurrir con las rupturas de celebridades. Que si las agendas apretadas, que si las diferencias irreconciliables, que si la presión mediática, pero nada concreto, nada que saciara la curiosidad de los fans que tanto los querían ver juntos. La incertidumbre era palpable y la falta de detalles concretos solo alimentaba las especulaciones. Sin embargo, el tiempo y sobre todo la persistencia de los medios de comunicación y de los fans más dedicados, a menudo logran desenterrar verdades ocultas. Y hoy, gracias a algunas filtraciones y a las sutiles, pero reveladoras, declaraciones de Ander Zell, hemos podido reconstruir una imagen mucho más clara de lo que realmente sucedió. Lo que Ande ha compartido, de manera muy personal y valiente, sobre los motivos de su ruptura con Kerem Bürsin, es lo que realmente nos deja sin aliento, porque nos muestra una faceta de la relación que quizás no esperábamos y nos habla de un crecimiento personal y una madurez que merece ser reconocida. Para entender la magnitud de sus palabras, es importante recordar el contexto. Ander Zell, una actriz joven pero ya con una carrera consolidada, se encontró de repente en el ojo del huracán mediático gracias a su relación con Kerem Bürsin. La popularidad de la pareja se disparó, y con ella, la presión. Constantemente bajo el escrutinio público, cada movimiento, cada gesto, era analizado. Y aunque siempre se mostraron agradecidos por el apoyo de sus fans, es innegable que vivir bajo esa lupa constante puede ser agotador, especialmente cuando se trata de una relación sentimental que se está desarrollando y evolucionando. Las declaraciones de Ander Zell sobre su ruptura con Kerem Bürsin no se centran tanto en culpar o en señalar errores específicos, sino más bien en una profunda reflexión sobre la dinámica de la relación y sobre su propio crecimiento personal. Lo que realmente ha sorprendido es la honestidad brutal con la que habla sobre cómo la propia relación, a pesar de estar llena de amor y admiración mutua, comenzó a sentirse como una jaula dorada. Y esto, amigos míos, es un concepto poderoso. Ande ha confesado que en un momento dado, sintió que la intensidad de la atención mediática y las expectativas externas estaban comenzando a opacar la esencia de su amor. Las entrevistas constantes sobre su vida privada, las preguntas incisivas sobre sus planes de futuro, los comentarios y las opiniones de miles de personas que se sentían con derecho a opinar sobre su relación, empezaron a generar una presión que, según ella, se volvió insostenible. No se trataba de que el amor por Kerem disminuyera, sino de que el entorno en el que ese amor se desarrollaba se volvió tóxico para la paz y la autenticidad de la relación. Imaginen la situación. Ustedes son una pareja enamorada, CEO. Instruyendo su vida, compartiendo momentos especiales, y de repente sienten que cada uno de sus pasos es observado, analizado y juzgado.
Cada desacuerdo, cada momento de silencio, cada gesto de cariño, se convierte en noticia. Ande ha sido muy clara al decir que llegó un punto en el que sentía que ya no podía respirar libremente dentro de esa burbuja mediática. El amor, que debería ser un refugio, se estaba convirtiendo en un escenario público. Y aquí es donde las palabras de Anne Derzel realmente te dejan sin aliento. Ella no habló de falta de amor o de infidelidad. Habló de la necesidad de espacio, de la importancia de la individualidad dentro de una pareja, y de cómo, a veces, para poder seguir amando de forma sana, uno necesita encontrar su propio camino y su propia identidad fuera del brillo y el ruido de la fama. Ha mencionado que llegó a sentir que estaba perdiendo un poco de sí misma, que su propia voz se estaba apagando bajo el eco de las opiniones ajenas y las expectativas creadas por la industria del entretenimiento. Una de las frases que más ha resonado es cuando Ande ha hablado de la necesidad de encontrar de nuevo su propio latido. Esto es una metáfora muy poderosa. Significa que a pesar de estar profundamente enamorada de Kerem, sintió que su propia esencia, su ritmo de vida, sus sueños individuales, estaban siendo, de alguna manera, aplastados por la intensidad de la relación y la atención que generaba. Es un recordatorio de que incluso en las relaciones más profundas, la individualidad es crucial. Además, Ande ha puesto de relieve la importancia de la salud mental y el bienestar emocional. Ella ha sido muy abierta sobre cómo la presión constante puede afectar a cualquiera, y cómo, en su caso, llegó a un punto en el que necesitaba dar un paso atrás para protegerse a sí misma y para poder reencontrarse. Esto es un mensaje muy importante para todos sus seguidores, especialmente para los jóvenes que la admiran. Les está diciendo que el amor propio y el cuidado de la salud mental son primordiales, incluso por encima de mantener una relación, por muy deseada que sea por el público. Lo que también es impresionante es la forma en que Anne Derzel ha evitado cualquier tipo de ataque personal hacia Kerem Bürsin. Ha sido muy respetuosa, reconociendo el cariño y la buena relación que todavía mantienen, y enfocándose en la necesidad de crecimiento personal como la razón principal de la ruptura. Ha dejado claro que Kerem es una persona maravillosa y que el tiempo que pasaron juntos fue valioso, pero que simplemente, en ese momento de sus vidas, sus caminos individuales necesitaban separarse para que ambos pudieran florecer. En una de sus declaraciones más significativas, Ande ha sugerido que la relación se volvió un poco predecible para ella, no en un sentido negativo de aburrimiento, sino en el sentido de que sentía que ya no había espacio para sorpresas, para el autodescubrimiento y para las evoluciones personales que ella sentía que necesitaba. La rutina, amplificada por la exposición mediática, le quitaba esa chispa de aventura que ella buscaba en su vida y en su desarrollo como persona. Es interesante notar cómo esta perspectiva se aleja de las típicas razones de ruptura que solemos escuchar. No se trata de problemas de dinero, de diferencias irreconciliables de carácter, ni de terceros. Se trata de una cuestión mucho más sutil y profunda, la lucha por mantener la individualidad y la paz mental en medio de un torbellino de fama y atención. Anne Derzel nos está demostrando que el amor, por grande que sea, no siempre es suficiente si el entorno no permite que ambas personas crezcan y se desarrollen de forma independiente. Sus palabras también nos hacen reflexionar sobre la naturaleza del amor en la era de las redes sociales. Cuando nuestras vidas se vuelven tan públicas, ¿cuánto de lo que mostramos es real y cuánto es una actuación? Ande parece haber sentido esa línea borrosa y ha optado por la autenticidad, por priorizar su propio bienestar, incluso si eso significaba decepcionar a algunos de sus fans que soñaban con verlos juntos para siempre. Es crucial entender que lo que Anne Derzel ha compartido no es un desahogo público o una venganza contra Kerem. Al contrario, es un ejercicio de valentía y de autoafirmación. Es ella, tomando el control de su narrativa, explicando las razones de una decisión que sin duda fue difícil, pero necesaria para su crecimiento. Y ese coraje es precisamente lo que la hace aún más admirable. Las implicaciones de sus declaraciones son amplias. Para otros artistas que enfrentan situaciones similares, es un ejemplo de cómo priorizar la salud mental y la individualidad. Para los fans es una lección sobre la complejidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen perfectas desde afuera. Y para nosotros como observadores es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las presiones que a menudo nos rodean. En resumen, lo que Anne Derzel revela. 2. Sobre su ruptura con Kerem Bürsin nos deja sin aliento porque va más allá de los chismes y las especulaciones. Nos habla de la necesidad de la individualidad dentro de una pareja, de la importancia de proteger la paz mental en medio de la fama, y de la valentía de tomar decisiones difíciles para el propio crecimiento personal.
Sus palabras son un testimonio de madurez y de una profunda comprensión de lo que significa construir una vida plena y auténtica, incluso cuando el mundo entero te está observando. Es un recordatorio poderoso de que a veces, el mayor acto de amor es el que nos demostramos a nosotros mismos. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este fascinante y revelador episodio. Hemos desentrañado las profundas razones detrás de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, basándonos en las propias palabras de Hande, que nos han mostrado una perspectiva madura y conmovedora. Hemos comprendido que a veces el amor más grande requiere espacio para el crecimiento individual y la protección del propio bienestar. Espero que este análisis les haya parecido tan intrigante y esclarecedor como a mí. Agradezco enormemente su compañía en este viaje. Gracias por dedicar su tiempo a nuestro canal y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando estas historias que nos impactan y nos hacen reflexionar. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Hande Erçel? ¿Creen que es importante priorizar el crecimiento individual en una relación, incluso ante la presión mediática? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus pensamientos. Me fascina conocer sus puntos de vista y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer estas profundas reflexiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que los dejarán sin aliento. Hasta entonces, cuídense mucho.